Voy a invitarle, por favor, que tome su asiento. Tome su asiento, por favor. Hoy vamos a estar compartiendo un tema muy importante. Si es que hay niños, por favor, que puedan ir a la escuelita dominical. Que si hay niños todavía por acá. Bien. Mire, quiero compartirle o recordarle un mensaje que hace algún tiempo compartimos, ¿no? Este mensaje está en la palabra del Señor, está en Deuteronomios, capítulo 15, verso del 12 al 18. Acompáñenme por favor en su Biblia. Deuteronomios capítulo 15, verso del 12 al 18. Si no tiene una Biblia física, pues active, prenda su celular, ¿no es cierto? Busque Deuteronomios. Dice la palabra del Señor. Si ya tiene, dígame un fuerte amén. Amén. Mire, la palabra del Señor dice. ¿Sí ya tiene? Ya. Dice la palabra del Señor: si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirá 6 años, y al 7º le dejarás libre. Y cuando le dejes libre, no le enviarás con las manos vacías. Lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. Te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. No te parezca duro cuando lo dejes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto tú hagas. Mire, cuando hablamos nosotros de esclavitud, ¿no es cierto? O el término esclavo, nos viene a la mente mucha injusticia, mucho dolor, mucho maltrato, ¿no es cierto? Porque usted recuerda todo esto de la esclavitud, aún de los pueblos afroamericanos o de la raza negra. No vivimos ese tiempo, ¿no es cierto? No vivimos todo lo que esa gente vivió, pero hemos podido registrar por cuestiones de documentos o aún hasta por novelas, ¿no es cierto?, sobre la esclavitud. Y podemos decir que es un tiempo muy duro y de repente no nos identificamos con un esclavo o con ser esclavo. Pero el contexto donde nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios, la traducción, ¿no es cierto?, del griego, la palabra es doulos, ¿no es cierto? Y esto significa esclavo. Pero la traducción exacta es siervo, ¿no? Por eso es que, mire, muchos de los libros, ¿no es cierto?, del Evangelio, empieza, por ejemplo, diciendo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces él estaba diciendo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. En el libro de Pedro también él empieza diciendo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. El libro de Judas, no es el mismo Judas, otro Judas, ¿cierto? Sí, dice Judas, siervo de Jesucristo. Y aún Pablo dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo o esclavos de Jesucristo. En el contexto bíblico, la palabra esclavo tiene un contraste, ¿no es cierto?, con ese esclavo que hemos estado acostumbrados a ver maltratado, pegado, sin derechos. Entonces, sí viene a ser una importante diferencia. Pero aún así, ¿no es cierto?, en el pueblo hebreo había muchas razones por las que uno podía ser esclavo de otra persona. Por lo general, esto se daba cuando por la parte financiera uno no podía cubrir esa deuda. Y entonces lo que uno tenía que hacer es venderse
a la persona que le estaba debiendo. Por eso la palabra del Señor empieza diciendo lo que acabamos de leer en Deuteronomios 15. Dice, si se vende a ti tu hermano hebreo. Entonces, digamos que yo le debo a mi hermano Nelsito, le debo $15,000. Y digo, hermano Nelsito, no hay plata, no tengo plata. He hecho todo lo que ha estado a mi alcance, pero no hay. Ahora usted le dice, no hay nomás. Y listo. Pero en ese tiempo tenía que yo venderme por esa deuda al hermano. Y tenía que trabajar en su casa. Y no tenía derecho a reclamar nada. Entonces, tenía que trabajar en su, digamos, imaginémonos de este tiempo, ¿no? En su emprendimiento, en su fábrica. Y él no me tenía que pagar nada, porque estábamos haciendo paso de la deuda. Tenía que trabajar por 6 años. Sí, otra circunstancia por lo que llegaba a ser esclavo eran por guerras también, ¿no es cierto? Cuando alguien llegaba a ser cautivo, llegaba a ser esclavo. Y cuando vimos guerras, ya empezamos a sentir un ambiente, ¿no es cierto?, como para poder aplicar también en esta circunstancia, en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana. Porque de alguna manera, al sentirnos esclavos, podemos decir sí, y hablamos del campo financiero, y muchas veces somos esclavos de las deudas, esclavos del banco, esclavos del oficial de crédito que le está llamando a decir, oiga, todavía no paga. Esclavos porque le dice su deuda está en tanto y usted ni siquiera puede calcular y ni siquiera puede pelear eso porque le dice, no, pues que es de intereses, y es que es de esto, es que es del otro, es que es la comisión de acá, es que es un porcentaje que han puesto, y es que es para Solca, es que es, o sea, hay muchas cosas. Y esa cuenta se hace enorme. Pero cuando hablamos también de ser esclavos por guerras, por batallas, cuando alguien pierde una batalla, el que gana se enseñorea de ellas. Y lo mismo puede ser cuando está en un periodo, en un proceso de adicción. Suena duro, y cuando escuchamos adicción, relacionamos directamente con drogas, y no necesariamente va a ser siempre así. Cuando hablamos de adicción, podemos decir que estamos adictos al teléfono, adictos a la novela, adictos a la comida, adictos a hábitos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero entramos en esa batalla y hemos querido salir solos de esa y hemos perdido. Y como perdimos, ahora somos esclavos de ese hábito, esclavos de ese ahora nuevo amo. Podemos llegar aún a ser esclavos de la incredulidad, esclavos de la queja, esclavos de la murmuración aún. Entonces, también otra circunstancia por lo que usted llegaba a ser esclavo era porque nació cuando sus padres eran esclavos. Si usted era esclavo y estaba pasando este proceso de venderse a otro hermano por estas circunstancias de la deuda y todo, y si nacía un hijo, no es que él era libre. Ese hijo que nacía era un esclavito chiquito, un guagua esclavito. Y va a decir, sí, no, qué pena, pero muchas veces en nuestros hogares también tenemos esclavitos chiquitos. Porque al nosotros estar como esclavos de algo, nuestros hijos también lo están. Y no crea que si yo estoy esclavo y yo estoy dependiente de un hábito oculto, de un pecado, mi hijo queda libre de eso. No es así.
Entonces, bajo estas circunstancias, el pueblo hebreo llegaba a ser esclavo. Y como le digo, tenía que trabajar muy duro, 6 años. Pero dentro de todo esto que puede ser duro, llegaba la gente, ya sea por necesidad, porque otra forma de ser esclavo era que si usted no podía criar a una hija, usted le daba como esclava a otra familia o como sierva a otra familia. Y usted recuerda, esto parece loco, pero hace no tantos años todavía se daba con el pueblo indígena. Usted iba a ciudades cercanas en la serranía y había niñas indígenas sirviendo en casa. Y decía, oye, pero hoy las leyes le dicen que usted no puede contratar, ¿no es cierto?, a una persona menor de edad, a una niña. Pero veía niñas trabajando en casa, niñas de 10, de 8 años haciendo de sirvientas. Y entonces usted le preguntaba y le decía, oye, pero ¿por qué la niña está aquí? Y decía, no, es que la mamá me regaló la guagua. Y ahora dicen, a veces ni a un perrito, ni a una mascota, porque ahora a veces tienen más, ¿qué le digo?, más cariño el perrito. Y entonces uno se sorprendía. O sea, ¿cómo es que le pueden regalar? Ya se hacía joven, ya se hacía mujer, y crió ahí. Pero en el pueblo hebreo entregaban a la niña con la proyección de que cuando ya sea señorita se pueda casar con uno o con una persona de la familia donde era entregada como sierva o como esclava. Ya sea por obligación en el caso de las deudas, ya sea por necesidad en el caso de las niñas que no tenían cómo vivir, tenían que trabajar, tenían que laborar. A cambio, el patrón, el amo, ¿no es cierto?, él solamente les daba comida y cuidado. O sea, si estaba enfermo le curaba, si tenía su comida diaria, pero no más de eso. No tenía derecho a sueldo, no tenía derecho a despido intempestivo o liquidación cuando se vaya. Bueno, mientras estaban los 6 años. Luego, cuando pasaban estos 6 años, el amo tenía que dejar que se vaya. Al 7º año quedaba libre, pero no se iba con las manos vacías. Al 7º año el amo tenía que darle, ¿no es cierto?, una parte de cómo Dios le haya bendecido, dice la palabra de Dios. Entonces, si Dios le daba mucho, los amos eran generosos y le daban muchas ovejas, muchos animales, de manera de que cuando ya termine este proceso de esclavitud, no sea pobre o no tenga escasez o no tenga necesidad. Entonces, de alguna manera era compensado. Mire, dice la palabra del Señor en Juan 15:15. ¿Cuál era la ventaja o la diferencia de este esquema de esclavitud? Es que, como le dije, es diferente la esclavitud que conocíamos históricamente con esta esclavitud en el pueblo hebreo, porque este esclavo de cierta manera llegaba a ser siervo primero de la casa, pero conforme iba avanzando el tiempo, este siervo se convertía en amigo del amo o de la familia del amo, y de alguna manera era adoptado en la familia y llegaba a ser amigo, y ya no compartía o ya no
ya no comía, digamos, de alguna manera en la cocina, aparte o con los empleados, sino que pasaba a ser como parte de la familia. Y ahí es donde la palabra de Dios tiene congruencia, ¿no es cierto? Y entendemos ahora lo que dice Juan 15:15. Dice la palabra del Señor: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. ¿Vamos entendiendo el proceso? Por necesidad o por obligación, llega a la casa a ser esclavo o siervo. Y en este periodo de tiempo, por su calidad humana, por su sencillez, por su gratitud, el amo ve eso y ya no le tiene como siervo, sino que le tiene como amigo. ¿Okay? Pero cuando ya cumple este tiempo, ¿no es cierto? Veamos en Deuteronomios 15, el verso 12, la segunda parte del verso 12, dice la palabra del Señor: en el 7º año lo dejarás libre, y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Y nos recuerda, ¿no es cierto? Y se recuerda que fuiste esclavo en Egipto también, y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Entonces, al cabo de los 6 años de trabajar con su amo, estos, por común acuerdo y por la ley, tenían que entregarle libertad a su esclavo. Él no podía tener a su esclavo ni un día más de los 6 años que le correspondían. Mire, tenía que ser, cuando ellos se vayan, no podían irse, como dice, con las manos vacías. Tenía que haber abundancia cuando se le entregue los regalos. No iba y le decía: ¿sabes qué? Aquí tienes un chivito, aquí tienes este ternerito, listo, nos vemos, muchas gracias. Tenía que ser abundante. Tenía que ser significativo. Y de alguna manera, lo que para unos era un sueño el día que ya se cumplan esos 6 años, y poder ser libre y poder tener todo lo que le iban a entregar cuando se cumplan los 6 años, para otros aún era una pesadilla que llegue ese día. Porque a partir de los 6 años que cumplía, ya tenía que irse de la casa. Ya no iba a tener quien le cuide. Ya no iba a tener un hogar, porque muchas veces inclusive eran solos. Pero había una cualidad en esto. Pero antes, quiero que leamos Deuteronomios 15, del verso 4 al 7. Es importante entender y estudiar las costumbres del pueblo hebreo. Mire, la voluntad de Dios al determinar todas estas leyes era que Él decía que no quiere ver que haya gente pobre y necesitada dentro del pueblo de Dios. Y cuando dice en Deuteronomios 15, del verso 4 al 7, dice el Señor: entre ustedes, antes de leer, usted siempre se ha de acordar, ¿no es cierto? Esta promesa que nosotros hablamos, decimos a nuestros hijos, a la iglesia, muchas veces decimos: y prestarás, y nunca pedirás prestado, y te pondrás en cabeza, y no serás cola. ¿Se acuerda? ¿De dónde sale? Sale de acá.
Miren, Deuteronomios 15, del verso del 4 al 7, dice: entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da, para que le poseas como herencia. Verso 5 dice: así será siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que yo te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido, y tú podrás dar, mira esta parte que le digo de la promesa, y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Pero ¿en qué se basaba esta promesa? Cuando dice: no habrá gente pobre entre el pueblo hebreo, siempre y cuando cumplas los mandamientos que te doy. ¿Cuál era el mandamiento? El mandamiento era que cada 7 años usted perdonaba alguna deuda si es que tenía algún hermano endeudado con usted. No dice cantidades, no dice montos. Solamente el mandamiento es que al 7º año usted perdone todo lo que le debían. Pero el pueblo y uno para este tiempo resulta una locura. Y claro, entonces yo tendré que prestar plata a corto plazo, porque si no, esperar que lleguen los 6 años y están, y uno empieza a maquinar, ¿no es cierto? Y aún ponerse a pensar y decir: el hermano me dio tantas largas, me debe $3,000, y mañana se cumplen 7 años, y el hermano sigue a fumarse de ahí hasta que se cumplan los 7 años, esperando que ya pase las 12 de la noche para decir gracias. Pero en el pueblo hebreo ya tenían esta costumbre, pero era necesario perdonar, porque después de eso viene la promesa que el Señor les dio, y les dice: oye, si tú perdonas toda la deuda que tu hermano tiene contigo, yo te voy a hacer próspero, y tú nunca irás a pedir prestado a nadie, porque a ti vendrán a pedir prestado. Y uno puede pensar en humano otra vez, no, pues si fuera loco para estar prestando otra vez. Pero en este contexto, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios es que no haya pobres y escasez en su pueblo. Y es un modelo para este tiempo medio loco, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son los hombres más ricos del universo? Yo le pregunto. Los negocios más importantes aún de nuestro país tienen raíces judías. ¿A quién no le gustaría ser dueño del Supermaxi? De Juan el Juri. Son grandes empresas, pero que se mueven por estos principios. Yo no sé si ellos le perdonen una deuda ahora, pero en ese tiempo el Señor nos llamaba a que nosotros podamos hacer esa. Era necesario. Pero, como le dije un rato, ya sea por necesidad, o ya sea por obligación que llegó a ser esclavo, tenemos que diferenciar a los amos. Porque un esclavo podía ser vendido también en ese tiempo. Pero mire lo irrisorio de lo de la esclavitud. Un esclavo era tan insignificante su precio que dice la historia, dice la palabra, que un esclavo costaba 13 ciclos, trayendo a un equivalente en este tiempo. Un esclavo valía $19.
menos que un chanchito, creo. El punto es que ese esclavo era maltratado, flaco, sacado el jugo, ¿no es cierto? Explotado. Y ahí se le ponía a la venta. Lo que yo quiero llegar a su corazón es a que se identifique un poco con el tipo de esclavo, con el tipo de amo que usted pueda tener. Porque luego de este tiempo, luego de estos 6 años sirviendo, siendo ya más amigo que siervo, había una gran posibilidad de que este siervo le diga a su amo: ¿sabes qué? Por el amor que te tengo a ti y a tu familia, yo no te voy a dejar. Yo ya no me quiero ir. Y el amo hacía algo muy importante, quizás loco para este tiempo, contradictorio, pero como muestra de aceptación y como sello a este proceso. Primero, él era aceptado como hijo ya en la casa. Ya no era siervo. Él era una parte más de la familia. Pero hacía algo loco porque tenía que ir, ¿no es cierto?, y poner la oreja en el dintel de la puerta, en el parante de la puerta, y el amo le hacía un hueco en la oreja. Y aparentemente ahora podemos decir: ay, he tenido hueco en la oreja, y que medio feo, medio raro. Pero en ese tiempo alguien que llevaba esta señal denotaba 2 cosas muy importantes. Primero, el tipo de siervo que fue. Primero, lo grato que él fue con su amo al decirle que por amor a él y a su familia ya no quería irse y que quería quedarse ahí. Y segundo, esa señal ponía muy en alto el corazón del amo. Porque si su amo no era bueno, le maltrataba, le explotaba, ¿quién iba a querer quedarse? Entonces, el hecho de que tenga un huequito acá quería decir que el amo fue muy bueno. Y de repente hasta le podían preguntar, ¿no es cierto? Y me dijo: ¿y quién era tu amo? Entonces él pudo decir: no, mi amo era Pablito Egues. ¿No? Buen amo. Pero cuando también de repente le encontraban a esa persona que sabía que estaba en este proceso de esclavitud, y él ya saltando feliz porque se liberó de ese amo, también le iban a preguntar: ¿y cuál era tu amo? Igual iba a decir: gracias a Dios ya pasó el tiempo. El punto aquí es que muchas veces en la vida nos pasa lo mismo. Ya sea por obligación o ya sea por necesidad, llegamos a ser esclavos de Dios, esclavos de Cristo. Pero asimismo pasa el tiempo, pasan los 6 años y muchas veces nosotros anhelamos que ese tiempo pase e ingratamente cogemos toda la bendición que Dios nos da y nos vemos. Pocos de los que
pasado por este proceso de empezar a servir a Dios a los 6 años, y es confidencial, y el Señor me hablaba cuando nosotros empezamos a servir, fue igual, fueron 6 años. Nosotros formalmente empezamos a servir del año 2012. Pasaron 6 años. Y a los 6 años tocaba tomar una decisión. Hoy entiendo cuál era la decisión, de poder decir o contestar lo que ahora el Señor está preguntándole a usted igual. Pasaron los 6 años y la bendición que el Señor nos ha dado con nuestros hijos, con la salud, poder decir: Señor, por amor a ti, por amor a tu familia, mira aquí, el amo es el Señor, el amo es Dios, pero la familia es el cuerpo de Cristo. La familia es la iglesia. La familia es usted. Y tocaba tomar una decisión y poder decir: Señor, por amor a ti, por amor a tu familia, yo no me voy. Yo me quedo aquí contigo como esclavo por amor. Llegué como esclavo por necesidad. Yo llegué como esclavo por obligación, por acompañar a mi esposa, por dar la talla que tenía que dar. Pero pasó ese proceso y le pude decir al Señor: otra vez, por amor a ti, por amor a tu familia, yo estoy aquí, yo me quedo aquí. Pero no todos hemos ido, y el Señor cogió, me selló, me hizo el hueco en la oreja y me dijo: este ahora ya no es mi siervo, ahora él es mi hijo. Pero no todos hemos pasado este proceso de poder contestarle al Señor y poder decirle: Señor, por amor a ti, por amor a tu familia, yo no me voy. Lo que hemos hecho es hemos esperado la bendición y hemos estado contando el tiempo para irnos y nunca más volver. ¿Y Dios? ¿Y su familia? Ya. Una vez que el Señor Jesucristo habló muy duro a sus discípulos, ¿usted se acuerda? Hablamos de eso hace muy poco. Y la gente empezó a irse. El Señor, confrontando al pecado, no les gustó. Ya fueron palabras que no le agradaban y se fueron. Y vienen los discípulos y dicen: Señor, pero está dura la palabra. Dice: ya la gente se está yendo. ¿Y qué fue lo que el Señor les dijo a ellos? ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Se quedan o también se van? Y los discípulos le responden con otra pregunta muy profunda y muy importante. Y le dicen: Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Esa misma pregunta el Señor le viene a hacer hoy. ¿Usted también se va a ir? ¿Para usted también es muy dura la palabra? ¿O le va a contestar como está esperando el Señor que lo haga? Y le diga: Señor, por amor a ti, por amor a tu familia, yo no me voy. Yo le doy gracias a Dios porque la gente que está aquí es superviviente de un proceso aún extra que fue la pandemia. Y gente fiel que todavía
está aquí. Pero yo lo que quiero traer a su mente este tema de la esclavitud. Va a depender del amo. Usted recuerda ese esclavo flaco, sacado del aire, quemado, explotado, que está poniéndose a la venta. Y como decíamos que el bienestar de un siervo va a determinar la calidad de un amo. Yo quiero que lleve un poquito en su mente a Dios como el amo y al diablo como el amo. Porque mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versos del 16 al 18. Romanos 6, 16 al 18. Le voy a dar un medio minutito para que encuentre. Estamos terminando ya, necesito que vayamos aterrizando en esta parte. Romanos 6, verso 16 al 18. La palabra del Señor dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Mira aquí, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces usted puede llegar a ser esclavo del diablo por medio del pecado para muerte, o puede llegar a ser siervo de Dios por justicia y para vida eterna. El verso 17 dice: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 34 al 36. Acompáñenme, por favor. Juan, capítulo 8, verso 34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el verso 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Cuándo venía esa libertad real? No cuando se iba el siervo, sino cuando era tomado como hijo de la familia. Tenía todos los bienes a disposición, todos los derechos de un hijo. Ya podía salir, podía trabajar, podría dirigir, ya era hijo. Y esa misma libertad nosotros podemos tener. Mire, pero lo que yo quiero llegar a decirle es que un amo malvado es el diablo, es Satanás. Mire, si usted está acostumbrado a decir mentiras y en su corazón quisiera cambiar, pero no puede, pues ese algo es más fuerte que usted mismo. Está siendo esclavo del diablo. Cuando usted tiene un hábito que no va de acuerdo a la voluntad de Dios y sus propias fuerzas no puede dejarlo, está siendo esclavo del diablo. Está siendo esclavo del pecado. Si tiene hábitos de mirar pornografía y por su propia fuerza no puede dejar, está siendo esclavo de la pornografía. Si tiene hábitos de consumo de alcohol o de droga, está siendo esclavo
del diablo y del pecado. Lee. El diablo primero nos envuelve, nos cautiva y nos va esclavizando y nos va atando con cadenas espirituales y más hasta usarnos. ¿Se acuerda de ese siervo maltratado y quemado? Así nos hace el diablo. Nos empieza a usar día a día para luego desecharnos. Cuando ya no haya nada bueno en nosotros, ahí nos va a soltar, a dejarnos sin valor. Y así como se vendían los esclavos, Él también nos pone a la venta. ¿Por cuánto? Por $19, por 13 ciclos. Pero, ¿cuál es la esperanza, no es cierto? ¿Cuál es la posibilidad que tenemos? Que aun cuando el diablo nos haya arrastrado, nos haya tratado, nos haya explotado, nos haya denigrado, nos haya dejado como hombre o como mujer sin ningún valor, sin ninguna estima, y usted puede llevar a imaginarse con esa persona parada ahí como esclavo, sin ninguna esperanza, sin ningún motivo para vivir, esperando nada más que alguien le compre para que acabe su vida en esclavitud. Poder tener la esperanza que ahí en esa subasta de esclavos aparezca nuestro Señor Jesucristo y vea lo bueno que hay en usted. Y que no le vea como aquella persona que fue y se arrastró y se enredó en el mundo y se ensució, sino le vea como una hija que vale no solamente esos 13 ciclos, no solamente esos $19, sino que vale tanto como para mandar a su hijo a morir por usted, a que derrame toda su sangre por usted. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Dice la palabra del Señor. Sí, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de ser esclavo del diablo, es como si estuviéramos secuestrados por el diablo. Cuando Él toma su alma, toma su vida, cuando le ha mostrado todos los beneficios de vivir en la carne y todos los gustos, Él le tiene esclavizado, le tiene secuestrado. Y no sé si usted, pero cuando hay un secuestro, ¿no es cierto?, se pide una recompensa y por lo general las recompensas son exageradamente altas. Cuando alguien es secuestrado, lo único que esperan es que se contacten con los familiares para poder decir y escuchar cuánto es que van a pedir de recompensa. Y hay casos locos, porque dice, tiene 24 horas o tiene 48 horas para reunir $1,000,000. Y si no le enviamos una parte de su hijo o de su esposo, y si usted no cumple, le cortan un dedo y le mandan como muestra de que están hablando en serio.
De esa manera el diablo nos tiene secuestrados en el pecado. Pero lo glorioso aquí es saber que, como dice la palabra de Dios, Jesús pagó un precio que fue mucho más alto que el oro y la plata. Fue su vida misma logrando rescatarlo de este secuestro que le tenía a él, el diablo. Lo que quiero llegar finalmente a decirles es que si por algún motivo usted está siendo preso, está siendo esclavo del diablo, usted tiene hoy la esperanza de poder ser libre por medio de nuestro Señor Jesucristo, confiando en el que Él le da la fuerza para poder salir de cualquier tipo de esclavitud. Como le decía, de repente sí, nos ha tocado por obligación o por necesidad ser esclavos de Dios, pero poder contestarle, ¿no es cierto?, que nos quedamos con Él. Finalmente quisiera que me acompañe en Gálatas capítulo 4, verso del 6 al 7. Gálatas capítulo 4, verso del 6 al 7. Hemos pasado hoy, completamos el proceso. Por necesidad o por obligación fuimos esclavos de Dios. Nos llevó a ser amigos y ahora nos tiene como hijos. El libro de Gálatas dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos esclavos, ya no somos amigos aún. Hoy somos hijos y coherederos de toda la riqueza o el reino de Dios. Mire, con todo lo que hemos podido hoy exponerle, con todo lo que hemos podido hoy describirle, es muy importante que sepa, ¿no es cierto?, y que recuerde que existe un amo y Señor a quien muchas personas vienen por necesidad o por obligación. Este amo, Señor, es Jesucristo. Las razones por las que se acercaron a la casa del amo, que es la iglesia, pueden ser varias. Ciertamente muchas veces algunas personas vienen a Cristo porque encuentran que después de haber dado miles de vueltas sin hallar solución a sus problemas, y saben que solamente Dios puede hacer algo por sus vidas. De igual manera también existen aquellos que creen como jóvenes y se crían en iglesia, conociendo y recibiendo desde la niñez los bienes de Dios, quienes le cuidan y les guían durante su vida y su crecimiento. Dios les acompaña desde pequeños en su desarrollo por la vida y en todo les ayuda para que tengan lo necesario. Sin embargo, muchas de estas personas adultas y jóvenes, al momento que sienten libertad, se ponen en marcha y dan la espalda a todo lo que han hecho por ellos. Van libremente buscando su propio destino, alejándose de la casa donde les ofrecieron bienestar, abrigo, sustento físico y espiritual, y lejos de su amo y Señor que les cuidó y les sustentó. Muchos de estos, aunque vivieron poco o mucho tiempo en la casa del Señor, nunca desarrollaron el amor por el Señor. Su quehacer estaba allí, su presencia fue visible, pero su corazón estaba lejos de este lugar. Se sentaron a la mesa, recibieron la palabra de vida y los sabios consejos de Dios, pero nunca se detuvieron a meditar la bendición de ellos, la bendición que Dios tenía para ellos.
Nunca se sentaron a dar valor a todo lo que recibían de parte de Dios. Simplemente funcionaron dentro de la casa del Señor, pero la casa del Señor nunca fue su función. Cuando llegó el momento, se fueron. Pero recuerde que la palabra de Dios dice que no améis al mundo ni las cosas del mundo. Nunca llegan a sentir tanto amor por Cristo y su familia como para quedarse y permitir ser marcados como propiedad eterna de Dios. Toman lo que pueden y se marchan con las manos llenas a convertirse en amos y señores de sus propias vidas. Pero hoy hacemos un llamado tanto a los jóvenes como a los adultos a pensar que si usted todavía está amando al mundo y las cosas del mundo, entienda que eso lo único que le va a llevar es a una esclavitud por parte del diablo. Yo quisiera que reflexionemos sobre lo gratos que debemos ser con Dios, con el Padre, y contestar lo que hace un rato le decía. No hacer como aquella persona ingrata que esperó que el tiempo pase y todos los beneficios y nos vemos, sino acercarnos y reconocer ese amor a aquel que nos amó primero, ese amor al quien nos hizo libres de toda atadura, de toda yugo que puede el diablo tener sobre nosotros. Y poder decirle también, por el amor a ti, por el amor a Dios, por el amor a la familia de Dios, yo quiero seguir sirviendo toda la vida. Si usted no ha sentido eso en su corazón, pídale al Señor y que pueda sellarlo de una vez y cerrar el ciclo, y que le pueda marcar su oído para que usted pueda decirle ahora: Señor, yo no me voy. Yo quiero seguir sirviéndote toda la vida. Quiero ser parte de tu familia. Así que ahí donde está, póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hoy podemos, Señor, discernir y aún elegir, Señor, el tipo de amo que queremos tener. Señor, hoy te queremos pedir perdón porque en algunas áreas de nuestra vida en verdad que está gobernando el enemigo. Pero hoy, Señor, entendemos que por el sacrificio que es tu hijo en la cruz del Calvario y por toda su sangre derramada, nos rescató, Señor, de esa vida de pecado y de muerte. Hoy podemos dar ese paso, Señor, a reconocerte a ti como nuestro amo, como nuestro Señor. Padre amado, y después de estar pasando este proceso, poder acercarnos y decirte, Señor, cuando nos toque ya nuestra libertad, cuando ya creamos que ha pasado el tiempo y aún cuando ya recibamos toda la bendición que tú tienes para nosotros, poder llegar ese día de decidir y de decirte, Señor, por amor a ti, por amor a tu familia, no queremos dejarte. Queremos ser parte de tu familia, queremos ser reconocidos como tus hijos. Y queremos ayudarte ahora en tu obra, Señor. Hoy, Padre amado, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y me uno, Señor, en su clamor. Y hoy, Padre amado, con la autoridad que tú nos has dado, y siendo obedientes a tu palabra, Señor,
Hoy atamos, encadenamos, reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu que esté atormentando la vida de mis hermanos. Toda adicción, toda enfermedad, todo mal hábito, Señor. Toda área de nuestra vida que esté gobernada por el enemigo, lo atamos, lo encadenamos, lo reprendemos y echamos fuera. Y le decimos al enemigo que no tiene arte ni parte en nuestra vida. Y se va en el nombre de Jesús todo hábito que no viene de Dios. Todo espíritu de mentira en el nombre de Jesús se va. Todo espíritu de falta de integridad, de deshonestidad, todo acto inmoral se va en el nombre de Jesús. Todo acto ilegal se va en el nombre de Jesús y nos declaramos libres. Libres para servirte, libres para honrarte, libres para alabarte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos que el Espíritu Santo de Dios gobierna en nuestra vida y va cubriendo todo espacio que se va quedando. Cuando ya ese hábito oculto no esté, que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos fortalezca, que nos dé en su fruto el dominio propio, la benignidad, la bondad, el amor, la paciencia. Y que podamos ser, Señor, considerados como tus hijos. Y te damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor, porque es tu voluntad. Es lo que tú quieres para tus hijos. Siempre vas a querer lo bueno. Tu voluntad es buena, agradable, perfecta. Tus planes son mejores que los nuestros. Aún tu palabra, Señor, dice que nos darás algo mejor que lo que te pedimos o que pensamos. Hoy confiamos en esa palabra, Señor. Hoy nos anclamos a ti, Señor. Hoy, Señor, declaramos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador y que solo a ti te servimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Den una prenda de aplausos al Señor. Voy a pedir a la pastora Berito que nos venga a ayudar a orar por las ofrendas. Hoy vamos a tener también la celebración de la Santa Cena, así que vamos a continuar. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Levante su mejor ofrenda en su mano derecha, póngale de todo corazón y levántela al cielo. Y vamos a rendir nuestras ofrendas delante de Dios. Él conoce su necesidad, Él conoce que necesitamos esos recursos para nuestra casa, para la obra de Dios, y Dios mismo le va a recompensar en lo que más necesite. Cuando usted siembre en la obra de Dios, todo lo que usted siembra no va a recoger vacío, va a recoger de manera multiplicada y prosperada. Amén. Le damos gracias al Señor, Padre bueno. Le damos gracias, Señor, por el trabajo que nos has dado. Gracias por la provisión que nos das cada día. Gracias, Señor, por esa empresa, por ese emprendimiento. Gracias, Señor, por esas puertas abiertas, Señor, que tú tienes para tus hijos. Gracias, Señor amado, porque aún, Señor, en medio de la pandemia, en medio de las circunstancias difíciles que está atravesando nuestro país, tus hijos no mendigarán pan. Tus hijos, Señor, tendrán su alacena llena. Habrá pan en sus mesas, Señor. Habrá puertas abiertas de provisión y de bendición, Señor. Y venimos con acción de gracias, Señor, a darte, Señor. De lo mucho que nos das, Señor, te damos lo que te corresponde a ti y mucho más, Señor, porque tú reprenderás por nosotros al devorador. Hoy el devorador está como león rugiente, Señor, buscando, Señor, destruir y devorar nuestras finanzas. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo, con nuestra semilla,
Hoy reprende tú al devorador, Señor. Cuida, Señor. Cuida nuestro trabajo, cuida nuestra empresa, cuida, Señor amado, esa fuente de provisión, Señor. Multiplícala y prospérale, Señor amado. Si alguno de tus hijos no tiene una fuente de ingresos, hoy abre los cielos, Señor, y derrama tu bendición. Abre los cielos, Padre, y abre esa oportunidad, Señor, de provisión, porque tú eres Dios de oportunidades. Tú eres Dios, Señor, que da semilla al que siembra, pan al que come. Gracias te damos, Padre amado. Bendecimos las manos levantadas. Bendecimos aún las manos vacías, porque tú las llenarás, Señor. Tú las llenarás de manera sobrenatural y sobreabundante, Señor, para ya no ser más esclavos, Señor, de la deuda, de la escasez, y ser, Señor, esclavos por amor, porque de ti viene la bendición, de ti viene la promesa, Señor. Gracias te damos, Padre amado. También, Señor, que tú seas quitando al devorador de la enfermedad, que tú seas quitando, Señor, que ya no más podamos estar en tratamientos médicos, en terapias, en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro médico, Señor, y con nuestra ofrenda y nuestro pacto, Señor, sellamos tu promesa de ser sanos para la gloria de Dios, de ser sanos, Señor, para servirte, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te agradecemos, Señor. La gloria y la honra es para ti. El honor y la alabanza te pertenecen. Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestra gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Ponga su manito derecha en el corazón. Señor, hoy te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por permitirnos el privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Padre amado, hoy nos vamos de este lugar, pero, Señor, no nos vamos de tu presencia. Yo te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, por su salud, por sus finanzas. Y te pido, Señor, para que tú cumplas todos sus sueños, todos tus propósitos. Padre amado, bendigo sus negocios, bendigo sus trabajos. Bendigo, Señor, estos últimos meses, Señor, del año. Que podamos ver tu bendición sobrenatural y sobreabundante, Señor. Padre amado, activamos un muro de fuego, un cerco de ángeles de Dios alrededor de mis hermanos y los cubrimos con tu preciosa sangre. Padre Santo, permíteme extender esta bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre cada uno de mis hermanos y los bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y nos veremos la próxima semana, Dios mediante.